Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Tito de Acadeu, estoy acá con Flor Arias, hola Flor, Hola Tito, buenas tardes. y también con Caro de Fiore, Hola, buenas tardes a todos y a todas. ambas de Edu Conecta, y estamos haciendo este evento conjunto. Lo hicimos hace un año, hicimos un evento parecido, hubo mucha gente que asistió, buena recepción, gustó mucho y bueno, nos pidieron que hiciéramos algo más, así que hoy van a estar hablando un poco de aprendizaje combinado, esta nueva modalidad, ¿no? Que ahora estamos entre. El año pasado hablábamos de todo virtualidad, ahora estamos en el mix entre virtualidad y presencialidad, y bueno, eh, viendo qué herramientas pueden sumar para esto también. Para los que no conocen, Acadeo es un sistema integral, digamos, de gestión académica, comunicación, y también tiene la gestión administrativa para manejo de asistencia, calificaciones, fecha de exámenes, armado de boletines, esa parte administrativa y también todo lo que es cuotas y demás. Y lo que estamos haciendo hoy es sumar en este evento conjunto con EduConecta, traer este contenido, nos parece interesante para todos los que usan Acadeo y para los que no, para que se lleven alguna idea nueva. Así que los dejo con ellas, que son las que saben, y voy a estar por acá. En la transmisión van a estar viendo ahí por el chat, pueden ir haciendo las consultas y las vamos a ir pasando. Las consultas, si son algunas del momento, las pasamos, y si no, igual al final vamos a dejar un espacio para consultas generales. Así que no se desesperen si no las pasamos en el momento. Bien, te dejo, Flor. Genial, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos que vemos ahí que están conectados. Primero, de nuestra parte, también agradecer a Acadeu, a Tito y a todo el equipo que está ahí por detrás también ayudando con cuestiones técnicas, la organización y la comunicación del evento. Así que gracias nuevamente por sumarnos, por abrirnos este espacio, y para nosotras es un placer volver a trabajar juntos también. Como comentaba un poquito recién Tito, quien aparece ahí como EduConecta es Caro de Fiore, Carolina, mi nombre es Florencia Arias. Nosotras somos parte del equipo de EduConecta, que es un espacio que fundamos hace ya un tiempo con el objetivo de potenciar la enseñanza en entornos digitales, y nos dedicamos a todo lo que es la implementación de esas tecnologías, herramientas digitales en los espacios de formación, tanto instituciones educativas como espacio corporativo, pero la idea es hacer siempre foco en lo pedagógico, en distintas estrategias pedagógicas, distintas estrategias de enseñanza, de aprendizaje, para poder aplicarlas en distintos ámbitos, como nos viene pasando desde el año pasado, que quienes estamos en el ámbito de la educación estamos desafío tras desafío. Así que en conjunto con el equipo de Acadeu también nos pareció como muy pertinente en este inicio de año, en este primer mes del ciclo electivo, traer algunas ideas de lo que es el aprendizaje combinado, ¿sí? De qué es, de por qué es importante, y también les vamos a dar como algunos tips y buenas prácticas para llevarlo a cabo, ¿sí? Sobre todo esta modalidad que seguramente la mayoría se va encontrando en su día a día, de un poco de clase presencial en el aula, un poco de clase virtual en el aula virtual. Así que vamos a ir hablando un poquito de todas estas cuestiones. Como les decían los chicos también, pueden ir dejando las consultas en el chat, las vamos viendo desde ahí. Caro, no sé si querés pasar la presentación o saludar a nuestro público. Los saludo después cuando empiece a hablar Dale. yo. Bueno, ahí están viendo en pantalla también todas nuestras redes. Igualmente al final también se las vamos a dejar junto con el contacto de Acadeu para quienes quieran profundizar, seguirnos, o cualquier consulta para los chicos también sobre la herramienta de gestión que les comentaba Tito al principio. Así que bueno, vamos a arrancar ya de lleno con la presentación, sobre todo para que el tiempo, la idea es que este encuentro de una hora y que podamos abarcar todos estos ejes que ustedes están viendo en pantalla, que vamos a hablar un poco de cuál es el escenario actual y por qué es pertinente tener en cuenta, tener en mente lo que hablamos de aprendizaje combinado, ¿sí? Por supuesto, después ver específicamente qué es, de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje combinado,
Y acá lo que nosotras traemos y de lo que venimos hablando hace un tiempo es un concepto que se llama modelo SARM o SAMR, lo vamos a ir desglosando un poco a esas siglas, que es un modelo que está destinado a los docentes para que sumen tecnología a sus clases. Y cuando hablamos de tecnología hablamos de herramientas que seguramente todos sabemos utilizar, no siempre son como cosas muy robustas o muy avanzadas, sino de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje buscar ese equilibrio de ya no solamente estar con hoja y papel, sino cómo podemos ir incorporando estas cuestiones, ya sea porque estoy en una enseñanza presencial, totalmente virtual o combinada también, ¿sí? Es un modelo que aplica para todos los escenarios. Y por último, y siempre lo más pedido, algunos ejemplos concretos de la práctica y distintos tips para llevar esto a las aulas también. La idea es que todos quienes están acá presentes se puedan llevar como distintas cuestiones bien concretas para que puedan empezar a aplicar. Así que cualquier duda, consulta o mismo experiencia que están teniendo en este tiempo, nos la pueden ir contando por el chat que lo vamos a ir leyendo. Bien, bueno, ¿me están escuchando bien? Cualquier cosa me avisan. Bueno, ya me presentaron, los saludo a todos y a todas. Gracias por estar ahí en este lunes y en esta semana corta también. Y en este contexto que, como estábamos hablando antes de arrancar la transmisión, nos plantea tantos desafíos. Es un contexto distinto al del año pasado, donde ya veníamos el año pasado con todo un cambio, digamos, como de paradigma, ¿sí? Y este año, bueno, es otro cambio más, y une lo que ya conocíamos con lo nuevo que pasó el año pasado y con algunas cuestiones todavía más novedosas, y sin duda, por lo menos desde nuestra experiencia y desde lo que pensamos y estamos viendo y nos transmiten distintos docentes y directivos de distintas instituciones educativas, y si quieren los invito acá a que nos dejen alguna opinión, creemos que es incluso un contexto muchísimo más desafiante que el del año pasado, mucho más complejo, y en algún punto un poco hostil también. Así que bueno, nada, si quieren nos pueden ir dejando por ahí lo que opinan un poco al respecto y cómo se están sintiendo con todo esto, ¿sí? Bueno, siempre a nosotras nos gusta contextualizar un poco de manera general qué es lo que estamos viviendo y desde dónde partimos para venir a explicar, digamos, lo que estamos explicando el día de hoy, que tiene que ver con el aprendizaje combinado. En este sentido, no es novedad que el año pasado tuvimos una pandemia, que de la noche a la mañana las clases se suspendieron en el territorio argentino. Tuvimos que salir de la noche a la mañana, literal, a dar clases de manera virtual, a sostener la continuidad pedagógica con nuestros estudiantes. Y acá estamos todos de acuerdo, creo, en que estas soluciones fueron obviamente improvisadas porque no hubo tiempo, fue literal de la noche a la mañana. Fueron muy heterogéneas en este sentido, dependió mucho de la subjetividad de cada institución, de cada plantel docente, de cada docente también de manera particular, de cada contexto familiar de los estudiantes, de los recursos tecnológicos e infraestructura, o que tuviera el propio o la propia docente, que tuvieran también los estudiantes, o también lo que pudiera proveer las instituciones educativas, ¿sí? Lo mismo si tenían o no una plataforma de aprendizaje, o si tuvieron que salir a buscarla y demás. En ese sentido vamos a estar todos de acuerdo con esto, ¿sí? También acá siempre nos gusta aclarar, como para poner en contexto, que el año pasado no fue una educación virtual o a distancia como la teoría lo dice, ¿sí? La teoría va a decir que una modalidad de e-learning o de educación a distancia requiere muchísima planificación, requiere muchos testeos, pruebas de los contenidos que se crearon, y todos sabemos acá que no fue lo que sucedió el año pasado, sino que de la noche a la mañana tuvimos que salir a sostener la continuidad educativa, ¿sí? A crear nuestros nuevos contenidos, ¿sí? Y aprender herramientas y demás, ¿ok? Entonces también como para entender que educamos el año pasado en una emergencia sanitaria, no fue una educación virtual con todo lo que eso implica, que también implica muchísimos especialistas y profesionales en distintas áreas. Va a haber quien administra plataformas virtuales, quien crea el diseño instruccional o tecnopedagógico, como se llama ahora,
quién va a hacer realmente esos contenidos, diseñadores gráficos, diseñadores multimediales y demás. Bueno, acá sabemos que un único o una única docente tuvo que hacer todo eso y de la noche a la mañana, ¿sí? En muchos casos, obviamente, la tecnología nos vino a solucionar varias cuestiones, eso está claro, ¿sí? En algunos casos, la tecnología sirvió para sostener el vínculo, más que nada, con los estudiantes, con la comunidad educativa. En algunos casos posibilitó incluso más cosas que ese vínculo, y hasta podemos decir, y acá también los invitamos a que nos cuenten si quieren alguna experiencia o si están de acuerdo o no con esto, en algunos casos hasta posibilitó construir nuevos conocimientos y desplegar nuevas habilidades en los distintos grupos de estudiantes, ¿sí? Bien, igualmente esto también lo que dejó en evidencia la situación vivida el año pasado y que hoy también la sigue dejando en evidencia es la gran desigualdad, ¿sí? Que tenemos obviamente en nuestro país, lo que tiene que ver con toda la infraestructura tecnológica, las habilidades y demás. También esta situación dejó un poco en descubierto que la formación docente todavía no estaba del todo cercana a esta cuestión de la tecnología. Se venía hablando muchísimo de la tecnología en educación, pero hasta que no sucedió lo que sucedió el año pasado, no se había llevado tan a la práctica como sucedió el año pasado, ¿sí? Era como que estaba ahí como algo accesorio y no lo terminábamos de aprender, digamos, con H. También lo que dejó en evidencia toda la situación vivida el año pasado es que el aspecto vincular que tiene la escuela como institución contenedora es sumamente fundamental, ¿sí? Eso vamos a estar todos de acuerdo, que no es lo mismo la virtualidad que estar en las aulas, estar en los colegios, ¿sí? Por un lado eso, como para ir poniéndonos en contexto, ¿sí? Hoy, vamos a ver qué está pasando hoy. Tenemos un nuevo escenario, no es ya la virtualidad, en muchos casos es una cuestión híbrida, una cuestión combinada, una cuestión mixta, como le queramos llamar, ¿sí? Donde igual es un contexto muy cambiante, complejo, donde igual tenemos que estar listos para en cualquier momento volver a la virtualidad, ya sea porque hay el aislamiento de alguna burbuja, ya sea porque desde a nivel nacional se vaya a decidir algo, lo que fuese, ¿sí? Creemos que frente a todo el caos organizacional y de nuevos hábitos y de nuevas prácticas, y créannos que lo entendemos y que estamos ahí en las aulas y sabemos todo lo que esto implica, también consideramos que puede ser un buen momento, pasada esa vorágine quizás del primer tiempo, los primeros meses hasta que nos acomodemos a la nueva dinámica y los nuevos hábitos, que puede ser un buen momento para repensar, obviamente, nuestras prácticas docentes, para repensar la escuela, los espacios que necesitamos en la escuela y demás. Y sobre todo, y porque obviamente es nuestra expertise y nos gusta y entendemos profundamente digamos, la potencialidad que tiene, vamos a resaltar obviamente la potencialidad que tiene la tecnología. Entonces hoy, en este contexto, nos seguimos sirviendo de la tecnología, no nos olvidamos todo lo que hicimos el año pasado con la tecnología, ¿sí? Y la vamos a potenciar con la presencialidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo que venimos a plantear en esta modalidad mixta de aprendizaje combinado es que podamos repensar, ¿sí? Juntos, o cada uno desde su práctica docente, porque también entendemos que hoy se han perdido estos espacios del docente como junto a los otros docentes, la sala de profesores se desvirtuó mucho, entonces, bueno, estas cuestiones se perdieron, pero bueno, los invitamos, aunque sea que en este espacio que estamos compartiendo hoy podamos como construirlo y pensarlo juntos. Nos apuntamos a que justamente potenciemos lo mejor de cada una de estas dos instancias. Como nunca antes tenemos esa posibilidad, ¿sí?, de tener las dos cuestiones, lo necesario de lo vincular del colegio, lo necesario de no tanto contacto físico, porque obviamente tenemos que mantener distancia, pero de ver lo que le pasa a nuestros estudiantes, ¿sí? Y también podemos tener todavía la potencialidad de la tecnología y lo vamos a seguir utilizando, ¿sí? No podemos dejar atrás todo lo que hicimos el año pasado, e incluso si tenemos una semana virtual, una presencial, o unos días sí, unos días no, como fuese la modalidad que eligió cada institución, nos seguimos sirviendo de la tecnología. Entonces, el desafío está en pensar, ¿sí?, no en hacer lo mismo de la presencialidad y ver qué hago cuando están en la virtualidad, sino de que
tratemos de potenciar ambas instancias, de pensar que prácticas sí o sí exigen la presencialidad, pero sobre todo que exigen la presencialidad porque se potencian en la presencialidad. ¿Me explico? ¿Qué actividades se potencian en la distancia? O sea, se pueden hacer a distancia, pero se potencian también en la distancia, ¿sí? ¿Qué importa desarrollar en la presencialidad? Porque en la virtualidad se desdibujaría mucho. ¿Y qué podemos usar, digamos, de la virtualidad que sea lo que mejor podemos sacar de ella? Y acá nosotros los y las invitamos a pensar sobre todo mucho de la virtualidad esta cuestión de la autonomía de nuestros estudiantes, ¿sí? Creemos que ahí está la gran potencialidad, la autonomía, el trabajo colaborativo, la alfabetización digital, que es tan importante para el siglo en el que vivimos, ¿ok? Entonces, no se va a tratar de meter la tecnología porque sí, nosotros eso hacemos mucho hincapié en eso, va a ser muy importante la planificación, nuestros objetivos pedagógicos, conocer a nuestro grupo de estudiantes, entender el contexto en el que estamos y a eso potenciarlo con esta cuestión de la virtualidad, con esta cuestión de lo asincrónico, ¿sí? De fomentar el trabajo colaborativo, de fomentar el trabajo autónomo, ¿sí? Entonces, pensar qué se potencia de cada una de las instancias, quedarnos con lo que más nos sirvió el año pasado, con lo que mejor funcionó el año pasado, sostenerlo y sumarle toda la potencialidad que ya conocemos de la presencialidad. Y en eso es que nosotros apuntamos y queremos transmitirle de lo rico que puede tener este aprendizaje combinado e híbrido. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Buenísimo. No sé si hay comentario? alguna pregunta, algo, si nos quieren hacer, decir, o por ahora vamos. Sí, aprovechen ahí en el chat que se están presentando para ir también pasando las preguntas. Bien. Exacto. Bueno, cualquier cosa los vamos leyendo desde ahí también. Bueno, ahora ya tenemos como un poco un recuento que es más como para organizarlo también, que a nosotras nos gusta hacer de lo que pasó el año pasado, de lo que está pasando este año, que son dos cosas totalmente distintas. Como decíamos al principio, son desafíos, son escenarios diferentes y de alguna manera quienes somos formadores o formadoras tenemos que continuar con ese proceso de enseñanza. Yendo un poco más a lo concreto, si tenemos que buscar una definición de qué es el aprendizaje combinado, como están viendo ahí en pantalla, une la enseñanza en el aula presencial con el aula virtual, ¿sí? A través de diferente contenido multimedia, que puede ser un montón de recursos que tenemos a nuestro alcance, pero como decía Caro, va a estar en nuestra planificación, en nuestros objetivos, en nuestra organización, de cómo traigo esos recursos o cómo traigo esas instancias en la cual sumo tecnología a mi proceso de enseñanza para que potencie lo que estoy haciendo, ¿sí? Y eso es sumamente importante, nosotras lo hablamos un montón, es no sumar tecnología, herramientas digitales porque las veo, me gusta, porque todos suman o porque lo tengo que sumar sí o sí cuando están en sus casas, sino que realmente sea conciencia y que tenga un sentido. Porque en todos los ámbitos, pero y haciendo foco en la educación, cuando lo que hacemos tiene un sentido, un porqué, le damos como una entidad, es ahí donde más ganas nos dan, ¿sí? Más ganas me dan de hacer esta actividad, más ganas me dan de hacer, de utilizar esta herramienta, más ganas me dan de ir el día presencial a clase porque hay una propuesta concreta que se puede hacer en la presencialidad también, ¿sí? Entonces, hablamos de aprendizaje combinado y es esta enseñanza mixta, híbrida, sí, la podemos encontrar de muchísimos nombres también. Una de las grandes ventajas que tiene y que nosotras hablamos un montón es que es una educación efectiva y atractiva que justamente se adapta hoy, ¿sí? Primero se empezó a hablar de burbujas, de visión, pero más sobre todo de cuestiones que tienen que ver con la logística, de cómo vamos a hacer para volver a clase, a las aulas en un contexto de pandemia, ¿sí? Y por ahí, no tanto haciendo foco, bueno, cómo o qué estrategia pedagógica utilizamos para que ese proceso se siga dando. Eso, que a lo mejor no se le puso un nombre concreto, es también lo que hablamos de aprendizaje combinado, ¿sí? Sobre todo, nos parece, y lo decíamos un poquito recién, el tema del cara a cara, de la presencialidad, potenciar eso que está, que todos sabemos el valor que tiene, que el año pasado no lo pudimos tener, entonces es algo que está, que va a seguir estando y que se tiene que potenciar muchísimo más,
como un espacio de encuentro, de aprendizaje, de trabajo colaborativo, y por ahí que ese espacio en el cual nos vemos en el cara a cara no sea un espacio de exposición, de explicación de algo que lo podría hacer a través del espacio virtual. Y esa forma sencilla es la que debemos empezar a pensar. ¿Qué en la presencialidad y qué de lo que yo hacía presencial lo podía trasladar hasta al otro plano? ¿Sí? Y una de las grandes ventajas que tiene es la flexibilidad, ¿sí? Y cuando hablamos de flexibilidad es en varios ámbitos, por ejemplo, o en varios aspectos, por decirlo de alguna manera, que todo lo que sea virtual, todo lo que sea en una instancia mediada por alguna herramienta tecnológica, la que sea, o por algún medio de comunicación, es flexible para los estudiantes, ¿sí? Porque avanzan a su ritmo. Si les dejé un video explicativo, el video lo puedo ver la cantidad de veces que quiera, lo puedo pausar, lo puedo volver a reproducir, ¿sí? Lo puedo ver hoy, mañana, pasado y el fin de semana para estudiar, simplemente como para poner un ejemplo y después vamos a ir profundizando. Pero a eso nos referimos con una de las grandes ventajas del aprendizaje combinado cuando hablamos de flexibilidad, ¿sí? El tiempo en espacio para los docentes, pero para los estudiantes muchísimo más también, ¿sí? Y sobre todo, esto que decíamos al principio, de buscar ese rol más activo por parte de los estudiantes o de quien participa en ese proceso de aprendizaje, para que realmente tome y se apodere, por llamarlo de alguna manera, de ese proceso, y que no sea siempre el docente que va ahí como un poco atrás tratando, rogando que haya algún tipo de aprendizaje, ¿sí? Sino interpelar a los estudiantes para que realmente estén ahí. Y es importante, por supuesto, el aprendizaje combinado en este escenario actual, porque es el escenario que por otras cuestiones nos ha tocado, ¿sí? Y aparte, un poco creo que lo hablamos al principio también internamente con el equipo antes de empezar a transmitir, porque ya quienes trabajamos en educación sabemos que desde hace bastante tiempo, a lo mejor adentro de los colegios, de las escuelas, instituciones educativas, pasaba algo y afuera otra cosa, el mundo a lo mejor iba de una manera y dentro de las instituciones educativas a ser un poco más estructurada, conservadora, porque implica un montón de cuestiones, iba como por otro camino. Entonces, tenemos que pensar también en ese público que tenemos enfrente nuestro, que sale del espacio de educación formal y se encuentra con un montón de otro aprendizaje, de otro conocimiento, de otra información, y que a lo mejor no tiene las herramientas para apropiarse y para que realmente eso sea un aprendizaje. Entonces ahí va a estar nuestro rol, que ahora después un poquito lo vamos a hablar. Pero sobre todo esto de que tratar de que la implementación del aprendizaje combinado sea algo que se adapta al contexto actual, pero no solo en un contexto de pandemia, sino en una sociedad del conocimiento, ¿sí? En una sociedad del aprendizaje volátil, ambigua. No sé si conocen que hoy en día y hace bastante tiempo se habla del mundo VUCA, ¿sí? Porque es un mundo volátil, ambiguo, incierto y sobre todo cambiante. Y eso quedó sumamente demostrado a partir desde el año pasado, cómo nos tenemos que ir adaptando a distintas cuestiones, ¿sí? Y una cosa que nos parece fundamental, y van a ver que la vamos a repetir siempre, o si ahí les habíamos dejado en nuestras redes sociales, nos siguen, lo vamos a repetir hasta el cansancio, es que entendemos que toda la evolución que hay en torno al e-learning o al aprendizaje virtual se basa justamente en potenciar en lo presencial. No viene a correr de un lado la presencialidad, no viene a que quede que a menos gente le guste, porque incluso esto que decíamos al principio, el año pasado quedó súper demostrado que lo presencial es muy necesario. Entonces, toda la evolución del e-learning se basa en potenciar lo presencial, como están viendo ustedes en pantalla, con la eficacia de las nuevas tecnologías. Potenciar estos dos espacios creemos que es clave y por eso pensarlo combinado. No ni que uno es mejor ni otro peor, sino son diferentes, que combinado podemos lograr varias cosas, ¿sí? No sé si hay alguna duda, consulta, algo ahí, Tito, que nos quieras que veas, o seguimos. Por ahora bien, lo que sí preguntaron varios si después va a estar el material, el video va a quedar colgado, así que lo van a poder volver a ver. Eso, genial. eso sí. Buenísimo. Bueno, y acá tenemos en esta pantalla un poquito de lo que hablábamos recién, de que por qué es importante, justamente por esto, por esta sociedad de aprendizaje que vivimos,
Y esto de pensar en aprender, ¿sí? Y en la metacognición, que tiene que ver con estas distintas cuestiones que estábamos hablando, ¿sí? Ayornarnos un poco a lo que tenemos en el contexto actual, pero no solamente porque apareció COVID, pandemia y todo lo que acá presentes ya conocemos porque lo vivimos, sino también porque hace bastante tiempo que a lo mejor era necesario un cambio del estilo. A lo mejor fue brusco, no fue la manera y demás, pero nosotras tratamos de ver como un lado positivo de todo esto, y es que llegó un momento en que gente se ha sentado a pensar distintas cuestiones que tienen que ver con la educación, o todos, con más o menos poder de decisión, pero sí a repensarnos cuál era nuestra práctica. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es, y un poquito lo que decíamos antes, cuál es nuestro rol? ¿Sí? Nuestro rol como docentes y formadores. Ahí eso ya lo dijimos, Caro, así que si querés pasar a la próxima. ¿Cuál es nuestro rol como docentes y formadores? Que era un poco lo que decíamos al principio, tiene que ver con esto de ser guías, ¿sí? Tutores y tutoras. Hasta ahora muchas veces, y era por ahí porque lo que funcionaba, no significa que una cosa está bien, que la otra está mal, nada por el estilo, sino que todo va cambiando, ¿sí? Porque estamos en un mundo volátil y cambiante. Entonces, hoy que nos toca acompañar procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es el proceso? El que nosotros proponemos, por supuesto, a partir de nuestra planificación, de nuestra organización, de nuestros objetivos. Eso que nosotros conocemos y que hacíamos en la presencialidad, por supuesto que ahora en la virtualidad también se va a hacer. ¿Y por qué hablamos de una guía de tutores y demás? Porque utilizar como estos distintos espacios que hablábamos antes, de decir, bueno, en lo presencial a lo mejor ya no quiere decir que voy a utilizar una clase para explicar un concepto, algo un poco más aburrido, bien una clase expositiva. A lo mejor puedo aprovechar eso, explicarlo a través de un video, por poner un ejemplo, ¿sí? De algún contenido multimedia, interactivo, por un audio, ¿sí? Como distintas herramientas, y en base a eso trabajarlo desde la presencialidad, ¿sí? Quienes cuentan con plataformas de aprendizaje, es muchísimo más claro ahí como el rol del docente, y formadores y formadoras se convierten como en estas guías. Obviamente que implica trabajo, implica hacer como una propuesta diferente, pero ahora se las vamos a ir contando también. Y lo que nos parece clave, sobre todo, es esta oportunidad que tenemos de finalmente construir el conocimiento de forma conjunta, ¿sí? Y eso que son conceptos que hace mucho tiempo se hablan, que están en boga, por lo menos desde la formación más de grado que nosotras tenemos, es construir conocimiento. Bueno, ¿cómo construyo conocimiento si constantemente hay una bajada expositiva y yo tengo que repetir, ¿sí? Digo como experiencia, no por favor que pasa siempre, pero podemos aprovechar como esos espacios presenciales también justamente para tomar lo que se ve en la virtualidad. Y ahí es cuando nosotras decimos que este aprendizaje combinado entre lo presencial y la virtualidad cobra muchísimo valor, ¿sí? Algunos como un pequeño punteo de por dónde podría partir el docente o la docente antes de pasar a lo que es el modelo SARP, ¿sí? Algún pequeño punteo es, obviamente, siempre hay que hacer un diagnóstico de la alfabetización digital que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Cuando nos referimos a alfabetización digital es cuán amigados, cuán cerca están de la tecnología. Les puedo pedir que mande un mail, que suban un archivo, que completen un formulario, les voy a pasar un link y van a saber qué hacer, les voy a contestar preguntas. Entonces, hacer un pequeño relevamiento de qué nos encontramos, ¿sí? Como para a partir de esa base empezar a proponer, porque ya no vamos a alfabetizar solo de contenido, digamos, teórico. Otra de las grandes ventajas de sumar la virtualidad es también que alfabetizamos de forma digital, ¿sí? En diferentes competencias y habilidades que no solo sirven en mi espacio de formación, sino que sirven como a la vida de las personas en general. Entonces, en primer lugar, conocer desde donde partimos con nuestros estudiantes, creemos que es una buena opción. Y como siempre, lo que veníamos diciendo recién, definir estos objetivos, definir cuál es el tiempo, ¿sí? Los distintos tiempos que tenemos, y también entendemos que todo lo que hace a las burbujas y demás es como complejo, entonces eso tenerlo
bien claro también. Después Caro nos va a ir dando algunos tips más hacia el final. Y procurar que las herramientas que vamos a utilizar, por un lado, sean de fácil uso, y por el otro, hay muchas herramientas que me quedan registro de las actividades, de lo que los estudiantes van haciendo, y otras que no. Entonces, a partir del sentido que tiene el uso de una herramienta digital sobre mi propuesta de enseñanza, es que las voy a ir eligiendo, ¿sí? Acuérdense lo que decíamos también al principio de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, hay un mundo de opciones que ahora lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, tengo toda esa información, perfecto. Ahora tengo que aplicar aprendizaje combinado, un poco en el aula presencial, un poco virtual, quienes tienen plataformas de aprendizaje o quienes no, y a lo mejor utilizan alguna otra, distintos medios y demás. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo doy el primer paso? Lo que les queríamos presentar hoy es esto que se llama modelo SAR, ¿sí? Que lo fundó un señor en el 2006, creo aproximadamente, llamado, ahí lo tenemos, Rubén Puentedura, ¿sí? Y con el objetivo, lo que les decíamos antes, ayudar a educadores a incorporar tecnología en la enseñanza. Y acá volvemos a repetir, no pensemos en tecnología como un súper desarrollo, programación, y eso solamente lo hace la gente que estudia sistemas. No, nada más alejado que eso, ¿sí? Es un modelo que me permite incorporar distintas actividades que yo podría hacer mediada por la tecnología a mi propuesta de enseñanza, pero que a veces también se podría hacer de forma sin mediar la tecnología, digamos. Pero cómo ir equilibrando eso, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite esto? ¿Qué es lo que me permite este modelo? Me permite diseñar, desarrollar y difundir también la tecnología, estas experiencias de aprendizaje, utilizándola. Entonces, esto hace un poquito de referencia a lo que decíamos antes. Ya no es solo lo conceptual, lo teórico, lo bien más la corte de mi materia, sino también diferentes habilidades y competencias. ¿Y qué significa entonces estas 4 letras? Habla de 4 etapas, ¿sí? Sustitución, aumento, modificación y redefinición, ¿sí? 4 etapas o 4 niveles, ¿sí? Cada uno desde sustitución a redefinición, ahí vamos de menor a mayor implementación de tecnología en mi proceso de enseñanza. ¿Y en qué se basa para medir esto? Se basa en el impacto o en el cambio que realmente está teniendo esa incorporación o no, ¿sí? Entonces, sustitución es lo que va en menor medida, redefinición sería en el estado que todos queremos estar, pero ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Lo que nosotras destacamos de este modelo también es justamente eso, que podemos ir de menor a mayor, ¿sí? Empezar de a poco con cosas muchísimo más concretas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Yo cuando miro para allá, estamos, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Mónica ¿Sí? dice que tengo súper claros los conceptos. Bueno, genial entonces. Entonces, ¿cuáles son estos 4 niveles? ¿Sí? El primero es de sustitución, que en realidad lo que hace, como lo dice la palabra, es sustituir algo que yo podría hacer en el aula presencial que se haga por fuera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se envía una consigna a los estudiantes y tienen que imprimir, o sea, se les envía por correo electrónico, por ejemplo, los estudiantes imprimen una hoja y luego la pasan, ¿sí? Ahí en realidad no hay ningún cambio funcional. El uso que estamos haciendo de la tecnología es como medio para acercar una consigna, ¿sí? Pero por lo menos ya no espero a mi próxima clase presencial para darles la fotocopia, sino que puedo adelantar, ¿sí? En esta dinámica de trabajo que estamos hablando es fundamental, ¿sí? Entonces, algo que hago que lo podría hacer presencial, lo medio por la tecnología. Ahora, el segundo nivel nos desafía, por llamarlo de alguna manera, a un aumento, a que haya un aumento de esa implementación, ¿sí? En donde la tecnología ofrece una herramienta eficaz para realizar tareas comunes, ¿sí? Porque cuando hablamos de aprendizaje combinado también está muy relacionado con el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué podría ser un ejemplo? Y en vez de mandar una fotocopia o hacer algo, completar un cuestionario de forma presencial, armamos el cuestionario en una herramienta digital que esté destinada para eso.
como por ejemplo si usan Google, los formularios de Google, ¿sí? Sencillo como eso, que me permite hacer encuestas o me permite transformarlo a cuestionario, ¿sí? En vez de usar lápiz y papel, bueno, ahí ya incorporo una herramienta para que se pueda completar, ¿sí? Empieza a haber un beneficio porque hay un pasito más y aparte para los estudiantes que no conocían, empiezan a conocer nuevas herramientas, lo pueden responder desde cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces ya no es solo sustitución, sino que hay como un aumento de ese uso. Por otro lado, el tercer nivel sería la modificación, que lo que hace es que las tareas comunes a la clase se logran mediante el uso de la tecnología. ¿Sí? Acá ya no es que lo podría hacer presencial ni nada, sino que se logran a través de la tecnología. Y, por ejemplo, lo que podemos hacer, o un ejemplo de esto sería, tengo que escribir un ensayo, un cuento, un escrito, algo que tenga que producir. Entonces lo que hago es que me lo tienen que grabar, ¿sí? Entonces ya no solo lo escribís con todas las competencias que eso implica y que venimos trabajando, sino que, por ejemplo, se puede grabar en algo solo auditivo o audiovisual, que le tengo que poner música y que lo tengo que o subir a una plataforma, reproducir en frente de mi audiencia, que son los estudiantes u otros docentes en otra materia, u otras burbujas, incluso de aprendizaje. Entonces, ya no solo es escribo, sino que lo grabo por algún medio multimedia y lo comparto, ¿sí? Hay una devolución. Entonces, ahí todavía estamos sumando se modifica algo de la presentación de ese trabajo, sumando la tecnología, ¿sí? Y el último nivel, que es el de redefinición, que es como el máximo, sí, a llegar cuando ya de acá a un tiempito estemos súper cancheros y cancheras con todo esto, es que la tecnología permite hacer una nueva tarea, ¿sí? No es algo que diga, bueno, lo presentaba por escrito, un audio, ya está, no, sino que lo que estoy haciendo, la propuesta de mi proyecto, porque por ahí son proyectos más grandes, un poco más completos, por llamarlo de alguna manera, ya está mediado por la tecnología, ¿sí? En este sentido, entonces, un ejemplo sería de que se le puede pedir a los estudiantes que creen un video documental. Ese ensayo que hiciste, bueno, ahora lo que vamos a hacer es un video que siga con los lineamientos que venimos trabajando, con más lo conceptual y demás. Puede tener subtemas, ¿sí? Y en esos subtemas lo que hacen es colaborar en algo un poco más grupal. Entonces lo dividimos y después lo hacemos todos juntos en pequeños grupos, el grupo total, las burbujas que estamos trabajando y demás. Y aparte, en este caso, lo que también se está esperando o lo que buscamos es un poco el trabajo colaborativo que hablábamos antes, consultar distintas fuentes. Me tengo que mover un poco más, ¿sí? Siempre apuntando a esto que hablamos del el rol activo que tienen los estudiantes o que deberían tener a partir de ahora también, ¿sí? Entonces, la modificación que se logra acá es que sin haber mediado la tecnología no se hubiera logrado el aprendizaje como tal de todas esas competencias, no solamente del tema que me lleva a mí a hacer un video documental, y los estudiantes aprenden contenido y habilidades, ¿sí? Se relacionan con sus pares y persigue como un desafío bien concreto. Por eso por ahí decimos como para un proyecto final. Entonces, no es que esto es una carrera que yo voy del nivel 1 al 4 y tengo que lograr si no me destaco más, menos o lo que sea, ¿sí? Estos son niveles y los podemos leer y entender de esta manera. Niveles para sumar tecnología, herramientas digitales a mis clases y todo tiene que tener un sentido. Eso es lo importante. Capaz que en algún momento del proceso, en algún estadio de mi propuesta didáctica, aplica un nivel de aumento, al finalizar esa unidad didáctica aplica un nivel de redefinición, después en otra instancia un nivel de modificación, ¿sí? Pero nos parece que es súper claro para pensar nuestras prácticas y las actividades que proponemos, ¿sí? Que nosotros como docentes les proponemos a los estudiantes. Así que como mirarlo así y no como algo, ¿en qué instancia estoy, en qué nivel? Sino que se pueden combinar, o es muy rico también, todos ya sabemos trabajar entre distintas áreas en conjunto, ¿sí? Armar un poco de proyectos más grandes, más complejos,
se puede potenciar muchísimo también, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda o consulta nos van preguntando. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien, perfecto. Bueno, luego de haber atravesado, digamos, esto de contextualizar, ponernos bien en contexto, entender, digamos, de qué estábamos hablando, entender a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje combinado o de las múltiples, digamos, definiciones que puede tener, como educación mixta, combinada, blended learning también en inglés, ¿sí? Fuimos a este modelo que nos parece como bastante claro y práctico a la hora de pensar en cómo incorporar la tecnología con un sentido pedagógico. Bueno, ahora dejamos para el final lo que sabemos que siempre más les gusta, que tiene que ver con los tips prácticos, con los consejos, ¿sí? que le podemos dar para potenciar, digamos, esta instancia en la que estamos, que como les volvemos a repetir, entendemos que es de un profundo, profundo desafío, ¿sí? Bueno, primero, y esto ya lo venimos nombrando, y para los que ya nos siguen quizás en las redes o los que nos empiecen a seguir, nosotras siempre vamos a hacer mucho, mucho hincapié en esto, que tiene que ver con tener muy en claro nuestros objetivos formativos, ¿sí? Claros, concretos. Nos gusta también la frase de menos es más, pero no en el sentido de no ser ambicioso. Creemos que es preferible tener algunos objetivos o contenidos claros y bien concretos que empezar a disparar un montón y que quizás eso nos abrume, ¿sí? En ese sentido, a nosotros nos gusta decir que menos es más. Nos parece importante conocer a nuestros estudiantes, ¿sí? Lo que decía Flor en un momento del diagnóstico, eso sabemos que siempre lo hacen, pero capaz está en la escuela muchas veces está muy orientado a contenidos nomás. Bueno, conozcamos a nuestros estudiantes también en sus habilidades digitales, porque eso, si nosotros pensamos que pueden hacer ciertas cosas que quizás después no pueden hacer, se nos vuelve contraproducente y es ahí donde dejamos a veces de lado la tecnología. Pero por el otro lado, también lo que nosotros hablamos mucho tiene que ver con conocer los consumos culturales de nuestros estudiantes o participantes, ¿sí? Esto nos va a dar también algo muy rico para pensar en qué tipo de formatos, en qué tipo de soportes, qué tipo de productos pueden hacer nuestros estudiantes. Algo fundamental que creemos de esta modalidad tiene que ver con fomentar sobre todo el trabajo autónomo. Usemos la virtualidad y estas instancias que podemos tener a distancia para fomentar el trabajo autónomo con todo lo que sabemos que eso dificulta. Pero cuando estamos ahí en la presencialidad, también sabemos que lo primero que hacen nuestros estudiantes es ir y preguntar. Preguntar, preguntar, preguntar. Entonces, en la instancia virtual no está ese atajo siempre de ir y preguntar. De hecho, les traigo un ejemplo que sucedió con algunos alumnos donde ellos lo que más destacaron del año pasado era de esta cuestión de me di cuenta que no necesitaba preguntar tanto. Como que también en algún punto esta cuestión a veces de la distancia y no tener tan ahí a mano a la docente o al docente, también les implica desarrollar estas otras habilidades que seguramente las tienen, pero que a veces era más sencillo preguntar en la presencialidad a la maestra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fomentar el trabajo autónomo. Y lo que dijimos antes, discriminar que se potencia en la presencialidad y que se potencia en la virtualidad. Y en este sentido es donde nosotras pensamos sobre todo en dejarlo expositivo y hacerlo a través de un soporte audiovisual. El año pasado seguramente hicieron muchos videos, sé que a veces cansa, que a veces es difícil o lo que fuese, pero no perdamos todo eso que hicimos porque nos va a ayudar mucho en esta cuestión de los tiempos y demás, porque sobre todo nos va a permitir ir a la presencialidad con algo ya recorrido, ¿sí? Si nosotros dejamos en nuestra aula virtual o en la plataforma de Acadeu o así tengamos que mandar por WhatsApp o lo que fuese, podemos ya enviar antes quizás un material o una explicación. Entonces, no arrancamos desde cero, ¿sí? Con todo lo que a veces en la presencialidad cuesta eso. Bueno, podemos tener una base previa, ¿sí? Entendiendo que seguramente capaz muchos no van a mirar todo el material, eso lo entendemos también, pero seguramente muchos sí. Entonces podemos ir a la presencialidad con algo ya trabajado desde antes, con que sea un momento de dudas, con que sea un momento de construcción del conocimiento, de ir y venir entre eso que les dejé quizás en el aula o en la plataforma virtual y lo que sucede acá.
acá, de construir el conocimiento como de forma de espiral, que sean dos instancias que se hablen, que dialoguen, no que se vean como algo totalmente separado, ¿sí? Eso también es un objetivo muy importante y que obviamente va a requerir de muy buenas decisiones pedagógicas, de una organización muy clara, de una planificación muy clara de nuestra parte y de adelantarle a los estudiantes qué es lo que va a pasar. Eso también es fundamental. Si arrancamos una unidad nueva, entender cómo va a ser eso, cuándo van a tener algo virtual, qué se espera de ellos en la virtualidad, qué se espera de ellos en la presencialidad. Otra cuestión interesante para pensar en esto de las burbujas de aprendizaje tiene que ver con que las burbujas de aprendizaje se hablen entre sí y ahí aprovechar la tecnología para ese diálogo o esa comunicación. Entonces quizás si estamos explicando o tenemos que trabajar algún tipo de contenido que tiene distintas aristas o distintos aspectos de un mismo proceso, bueno, a una burbuja explica y no sé, crea algún video, crea algún audio, crea un tutorial como si fuera un tutorial de YouTube, por ejemplo, para Ahí, después Caro, mostrárselo. Sí, perdón, el ejemplo que nos mandó el otro día una docente que había ese iba a aplicado. contar, sí, ese iba a contar. Una docente nos contó que luego de participar en uno de nuestros cursos sobre aprendizaje combinado, había implementado esta idea de que se hablen entre las burbujas y se pudieran explicar cosas entre ellos. Y ahí la tecnología obviamente nos es fundamental, porque obviamente no vamos a poder mezclar las burbujas y no se van a poder meter una burbuja en el aula del otro, pero sí se meten en ese aula virtual. Entonces, esta docente lo que hizo fue que los alumnos hicieran videos, creo que eran videos de TikTok, no sé, Flor, si vos reconoces ese detalle, Sí, sí. explicando un cuento, ¿sí? Que encima les había costado un montón, entonces así favoreció que la otra burbuja lo entendiera más, por ejemplo. Y de ahí disparar, digo, para la materia y para el nivel y el contenido que cada uno tenga que dar. Nosotras damos consejos como generales que después se pueden adaptar, digamos, al contenido y donde ahí está mucho la mirada que sigue teniendo fundamental el docente. O sea, esa mirada humana nunca se va a reemplazar por absolutamente nada de la tecnología, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotras damos ideas y después seguramente sus cabezas se quedan pensando y lo toman para el lado que más les convenga. Entonces esto nos parece muy importante, que se expliquen entre las burbujas, que haya instancias de práctica en la virtualidad y que después en la clase presencial volvamos a practicar y trabajemos sobre las dudas, con todo lo que eso siempre nos dificultó en la presencialidad, esta cuestión de respetar los ritmos de cada estudiante, ¿no? Donde a veces unos iban muy rápido, unos iban muy lento. Bueno, la virtualidad y la tecnología nos permite estar un poco con esos dos perfiles, porque podemos dejar algo en el aula virtual para aquel que puede ir más rápido, para aquel que necesita más, y podemos utilizar el espacio presencial para aquel que tiene dudas muy puntuales, que va a otro ritmo, y utilizar lo rico de ese encuentro, ¿no? Entonces, me parece que esto es como muy, muy importante. También pensaba en cuántas veces nos hemos quedado en nuestras clases presenciales sin tiempo por distintas cuestiones, y hoy más con esto de que a veces está el escalonamiento de las salidas o de las entradas y el tiempo a veces se acorta de clase, bueno, la virtualidad nos permite esto, dejar un video, dejar un material y poder expandir el aula. El aprendizaje combinado tiene este objetivo de expandir el aula, pero porque más que nada, porque sabemos que el conocimiento circula hoy por todos lados. Entonces, poder acercar la escuela a esos otros espacios, ¿sí? También va a tener algo muy rico en ese sentido. También podemos utilizar instancias de la virtualidad para hacer foros, para recuperar saberes previos, y ahí ya hacemos algo en la virtualidad o en lo asincrónico que después lo retomamos en la presencialidad. Entonces, siempre pensar como en esas dos patas, en ese ir y venir, y sobre todo en construir como en espiral, ¿sí? Y ni que hablar esas cuestiones tecnológicas que podemos seguir usando para, por ejemplo, corregir más rápido, ¿sí? Entonces crear formularios que se corrijan solos, autocorrecciones, etcétera, donde también en nuestra tarea docente tan compleja y tan desafiante en este contexto, nos ayuda y bastante también, ¿sí? Y sobre todo aprovechar también la tecnología para acercarnos a esos consumos culturales de nuestros estudiantes, entonces incorporar las redes sociales, incorporar los videojuegos, ¿sí? Y tomar sobre todo lo mejor que pueda tener la virtualidad, lo mejor que pueda tener la tecnología, lo mejor que pueda tener lo asincrónico, para no solo trabajar contenidos, sino también trabajar habilidades que creemos nosotras desde EduConecta que al fin y al cabo a veces termina siendo
lo más importante, ¿sí? Porque si tenemos la habilidad de aprender, de desaprender, de ser flexibles, de trabajar de manera autónoma, de trabajar de manera colaborativa, después lo vamos a poder llevar a distintos espacios, distintos contenidos de manera transversal. Así que ese es un poco nuestros tips, ¿sí? Y bueno, ya casi estamos por terminar, así que no sé si queremos ir a las dudas, consultas. Buenísimo. Acuérdense, ahí en el chat pueden ir pasando las consultas. Aprovecho y paso algunos comentarios que hubo. Ahí decía, fundamental ser autodidactas con las TICs. Yo le sumo algo más que es fundamental perderle el miedo a las TICs, ¿no? Porque muchas veces por miedo uno no hace nada, y acá lo que plantean las chicas de que sea iterativo, incremental, por ahí con muy poquito se puede hacer un montón. Entonces sí, está bueno ser autodidacta, está bueno hacer estas cosas, aprender de gente que nos puede enseñar, pero también perder el miedo, probar cosas. Sí, eso sin duda, probar Sí. y sobre todo que si algo no sale como lo esperábamos, no pasa nada y podemos volver a intentarlo. Y también, dependiendo de la edad de nuestros estudiantes, nos van a poder dar una mano también muy grande a veces en esas cosas. Entonces, en eso que a veces puede fallar técnicamente y que a veces nos da tanto miedo como docentes, mostrarnos vulnerables con que algo quizás no salió, usarlo como una instancia más de aprendizaje y de construir conocimiento en conjunto. Sí, totalmente. Sí, ahí Y agrego un comentario que también es como esta idea de docente autodidacta y la idea que circula no solo en el ámbito educativo, sino es como en general, que los jóvenes, los más chicos, los adolescentes, como la tienen re clara con la tecnología. Y eso es un mí, ¿sí? Nosotras, por lo menos, no apuntamos, no nos gusta como este concepto de nativos digitales, inmigrantes, como eso no, porque creemos que todo se puede aprender y el aprendizaje que nosotras tengamos sobre la tecnología es para qué lo usamos, porque después el año pasado nos hemos encontrado, y Caro que trabaja como en esos niveles escolares sobre todo, cuestiones de cómo se adjunta algo en un mail, como cuestiones más sencillas, básicas. Capaz que saben, pero porque ven un celular desde siempre y saben que es táctil y manejan una red social, pero a lo mejor no falta como esa instrucción, esa alfabetización digital también, y que nosotros le podemos hacer propuestas muchísimo más superadoras sobre eso. Así que como ese es otro mito a derribar también. sí, totalmente. Se habla mucho de la alfabetización digital y no es lo mismo saber manejar una herramienta, una computadora, un celular, que saber aprovechar la tecnología y saber aprender a través de la tecnología. Como cosas diferentes. Exactamente. Graciela también comentaba que esto es muy útil para el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Está bueno. Este, bueno, estamos llegando al final, aprovechen para dejar consultas, comentarios. De Sí, paso, ahí hay un comentario más que dicen que a lo mejor los chicos suelen usar las redes sociales, pero no saben armar un Excel, y en realidad porque en su vida han necesitado armar un Excel. Entonces ahí está nuestro rol también. E incluso este ejemplo que les contábamos hace un ratito, que esta docente que participó en uno de nuestros cursos nos decía para trabajar y para conectar a las burbujas, y que les había sido un cuento que era como súper complejo y demás, y lo que más ella rescataba era que después lo habían podido resumir en 30 segundos, que es lo que se puede hacer en un video de TikTok. Entonces, ahí esta docente recuperó los consumos culturales de sus estudiantes, propuso una actividad mediada por la tecnología, pero así todo lo que ella más destacaba era aprendieron el cuento, o sea, lo entendieron, supieron lo importante. Digo, pero ahí le damos a esos consumos que nuestros destinatarios, nuestro público hoy tiene, como una mirada en la cual se puede aprender sobre eso y se pueden hacer muchísimas cosas. Y ahí es donde está nuestra creatividad, que es lo que Caro nos decía un ratito, o sea, lo fundamental y lo que va a hacer la diferencia es la creatividad, es animarnos y demás, ¿sí? exactamente. Bueno, estamos llegando al final. Como les dijimos, el video va a quedar colgado. Van a tener todo esto para volver a verlo. Y bueno, y de paso les cuento que tuvimos gente de Neuquén, de Misiones, de Corrientes, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, de todos lados. Así que gracias a todos por estar ahí. 2 minutos más, nos quedamos si hay alguna consulta y en un ratito acá lo cerramos. En esta placa tienen toda la información de EduConecta y Acadeu. Ambos hicimos el evento en conjunto.
así que tienen toda la información en esta placa también, la página, los contactos, todo. Bueno, aprovechamos y le agradecemos a Cadeu por el espacio y por volver a confiar en nosotras y a Gracias. y a todos y todas las que están ahí. Nos alegra saber que hay gente, que estamos bien federal, nos gusta eso. Sí, sí, sí. No, gracias Sí. a ustedes y por el contenido que es súper, súper útil. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí se están despidiendo, claro que no, te cuento, se Bueno, están gracias. despidiendo y demás. Ahí se Y están gracias despidiendo. por los aportes, sugerencias. Así que también Gracias. nos alegra esto de que aporte y haga la diferencia, ¿sí? Así que cualquier cosa siempre nos pueden escribir dudas, consultas. Como dicen, las consultas pueden aparecer después, sí, obviamente, y están todos los datos de contacto para el que quiera. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde. Bueno, gracias. Chao, Muchas hasta luego. gracias. Que tengan buenas tardes. Chau, Chao, chau. hasta luego. Chao.